La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Una calurosa bienvenida para todos. Amigos, incluso mientras estoy hablando, el tal llamado Estado Islámico continúa torturando y matando más y más personas. Cientos de estos terroristas de ISIS tienen pasaportes americanos, canadienses y británicos. Antes eran parte de nosotros. Conocen bien nuestros barrios y nuestras costumbres. Nos han rechazado por completo, a nosotros y a nuestra forma de vida. Prueban esto al decapitar a los demás y asesinando de muchas otras maneras. ¿Cuánto tiempo usted cree que falta para que estos terroristas lleguen al barrio donde usted vive? Acompáñenos. Amigos, o existe un verdadero Dios o no existe. El verdadero Dios se revela en la Biblia, la revelación inspirada de Dios a la humanidad. Les estamos demostrando una y otra vez en este programa que decenas y hasta cientos de profecías ya han sido cumplidas. Porque el verdadero Dios, que muy pocos conocen o entienden, ese Dios, el verdadero Dios, amigos, ese Dios nos dice repetidamente que aquel gran ser espiritual que se despojó y pasó a ser Jesucristo, volverá una vez más al planeta Tierra. Pero ¿por qué retornará Cristo? Si existe un amoroso, sabio y poderoso Dios, ¿por qué enviaría a Jesucristo de nuevo a este mundo caótico? Porque si nos deja solos a nosotros los humanos, literalmente destruiríamos este planeta y toda vida que existe en él, sin la intervención de Dios. Piénselo. Imagine las constantes guerras en el África. Miles de seres humanos inocentes están siendo abusados, torturados, asesinados o mueren de hambre. Recientemente secuestraron a cientos de jovencitas en el África. Este es solo un síntoma de un enorme problema. Y ahora el virus del ébola se esparce rápidamente por todo el África. Y las autoridades temen que eventualmente se esparza a los Estados Unidos y a Europa. Más de 3.000 muertes han ocurrido ya a causa del ébola. Y otros 2.500 más que han sido infectados continúan con vida. ¿Se encuentra el Dios Todopoderoso sorprendido acerca de todo esto? Por supuesto que no, ya que Jesucristo, el Hijo de Dios, directamente profetizó que estos eventos ocurrirían al final de esta era. Vayamos a la profecía de Jesús en la Biblia. Traiga su Biblia, investíguenos, no tenga miedo de mirar en su Biblia. Muchos dicen, la Biblia dice esto, dice aquello, y no dice nada de eso. Vea lo que realmente dice al ver este programa. Aquí probamos lo que decimos. Vayamos a Mateo en el Nuevo Testamento. Mateo 24, comenzando en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a los tiempos del fin. ¿Y qué señal habrá de tu venida? La señal de la venida de Cristo. Y del fin de esta era. No dice el fin de la tierra. Dios no va a explotar la tierra, sino el final de esta era, siguiendo su propio camino, separados de Dios. Porque Dios nos ha dado cerca de 6.000 años para que probemos nuestras ideas, nuestros propios gobiernos, nuestro propio sistema de educación, nuestras propias religiones separadas de Dios. Aunque escuchamos ser predicado en nuestra sociedad moderna el tal llamado Evangelio de la Prosperidad, diciendo que todo es bueno,
y que no debemos preocuparnos por nada. Pero amigos, no todo es bueno. Aprendamos a encarar la verdad. Le preguntaron, ¿cuándo será la señal de tu venida y del fin de esta era? Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, no unos pocos excéntricos, sino la gran mayoría. Muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Vendrán hablando de Cristo, pero predicando un mensaje distinto. Cristo constantemente predicó el evangelio del reino de Dios. Léalo una y otra vez en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Qué es un reino? Reino significa gobierno. Gobierno. El reino de Su Majestad la Reina Elizabeth II es un gobierno que reina sobre Gran Bretaña. El gobierno de Dios se viene a esta tierra, un verdadero gobierno basado en las leyes de Dios y su camino de vida. Así que dice que engañarán a la gente y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. La palabra griega aquí es etnos, o distintos grupos étnicos. Guerras entre distintas razas, no una gran guerra mundial. Pequeñas guerras en distintos lugares. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en estos tiempos del fin. Luego dice reino contra reino, basileia, grandes gobiernos, grupos de naciones, guerra mundial. Y luego dice que habrá hambres. Tremendas hambrunas se aproximan. Dios nos mostrará esto. Luego habrá pestilencias, epidemias de enfermedades, el ébola y demás cosas se van a esparcir y otras enfermedades van a llegar, mucho peores, y se esparcirán. Dios humillará a esta gente en la tierra por haberse alejado de Él. Y terremotos. En el Evangelio de Lucas dice grandes terremotos, no terremotos normales. Poderosos terremotos que sacudirán a este mundo. Y todo esto será principio de dolores. No será el fin sino el principio. Dios va a intervenir. Sin el retorno de Cristo, habría un cosmocidio. Notemos lo que dice aquí al continuar en el versículo 19. Mateo 24, versículo 19. Dice, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Debemos tener cuidado en los tiempos del fin. Orad, pues, que vuestra huida, va a existir una huida del pueblo de Dios. No van a ser capturados en un rapto. Orad que vuestra huida no sea en invierno o en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, una tremenda tribulación en toda la tierra, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto es único en la historia, la tribulación más enorme en la historia entera de este mundo. No sé si lo captamos. Jesús dijo esto. Va a ser absolutamente impresionante. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Jesús el Cristo dijo esto. Toda la humanidad sería destruida, ningún ser humano quedaría con vida, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios nos permitió llegar tan lejos como podemos con nuestros propios gobiernos humanos, matándonos unos a otros, destruyendo este planeta, rompiendo todo en pedazos. Dios debe intervenir, y debemos entender esto. Existe un verdadero Dios y Él intervendrá. Vayamos al Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 y comencemos aquí en el versículo 15. Apocalipsis en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 15. Se está refiriendo a los varios ayes, los finales castigos de la humanidad. Y aquí el séptimo ángel tocó la trompeta, la plaga de la séptima trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo, no en el cielo, los reinos de este mundo, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará. Cristo reinará por los siglos de los siglos. ¿Dónde? ¿En el cielo? No, los reinos de este mundo. La Biblia nunca habla de irse al cielo como recompensa final. No lo dice en ningún lado. El reino de Dios será establecido. El gobierno de Dios en esta tierra es lo único que nos salvará. Él reinará por siempre. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Seremos recompensados, si obedecemos a Dios, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que tienen tu nombre,
aquellos que reverencian a Dios, los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Dios va a intervenir. Él enviará a Cristo otra vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a Dios por esto. Esto es verdadero. El reino de Dios, o sea, el gobierno de Dios, se aproxima. En este momento quisiera ofrecerles una verdadera respuesta a los problemas de la humanidad. Y es algo que les servirá de mucha ayuda. Hemos preparado este revelador folleto que le ayudará a entender lo que se aproxima brevemente. Este folleto es titulado 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Este es un folleto muy atractivo que le será enviado absolutamente gratis al requerirlo. 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Le dará los detalles del gobierno de Cristo que se aproxima y cómo será organizado. Contáctese con nosotros para recibir su copia gratuita de este vital folleto, 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Solo pida el folleto del retorno de Cristo. Es todo lo que necesita. También puede solicitar este folleto gratuito en el sitio web elmundodemañana.org y puede encontrarnos en El Mundo de Mañana en Facebook y también en Twitter. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Regresemos a nuestro tema. ¿Por qué retornará Cristo? Puede que sea difícil de admitir, pero el ser humano rebelde y los gobiernos que rechazan a Dios pronto llevarán a este mundo al cosmocidio, la destrucción de toda carne. La Biblia predice un tiempo en el futuro próximo cuando el hombre será tan rebelde que peleará directamente contra Jesucristo, el Cristo de la Biblia, cuando Él retorne. Es difícil de creer, pero la Biblia lo dice claramente. Al ver a distintos grupos peleando entre sí, al ver gobiernos desmantelándose, al ver una actitud rebelde creciendo cada vez más en este mundo, comenzamos a entender que esto va a acontecer. La gente está engañada, las religiones no han revelado al verdadero Dios, los gobiernos del mundo están ofuscados y no saben qué hacer. Notemos lo que Dios dice en Apocalipsis capítulo 17, y voy a comenzar a leer aquí donde habla del poder de la bestia, que se levantará resucitando al antiguo sacro imperio romano. Apocalipsis 17. Vayamos ahí, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas que son descritas en esta profecía son 7 montes. Dios constantemente usa el término montes como gobiernos, 7 reinos o montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Una gran falsa iglesia se sentará sobre este antiguo sistema. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Una final resurrección del tal llamado Sacro Imperio Romano. Y la bestia que era y no es. Esta profecía comienza a entenderse en los tiempos del fin. El último no es también el octavo. Es el octavo sistema. Hubo 7 anteriores. Hubo 7 que lo precedieron al original imperio romano, más 6 resurrecciones. Este hombre será la 7ª resurrección. Es también el octavo, y es de entre los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. 10 reyes o líderes vendrán, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, por un tiempo muy corto. Estos tienen un mismo propósito, estos 10 líderes, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. A Hitler no le fue entregado el poder, él arrasó a través de Polonia y de Checoslovaquia, y luego Francia, y Bélgica y Holanda, y los conquistó.
A este último le van a entregar el poder. Incluso ahora, algunos le dan el poder al sistema. Si uno lee verdaderamente las noticias del mundo, uno se da cuenta, ya está aconteciendo. Estos finales reyes pelearán contra el Cordero. Estos son líderes humanos de este mundo, y están con vida ahora mismo, y van a hacer guerra ¿contra quién? Contra el verdadero Hijo de Dios. ¿Puede imaginarlo? Están totalmente engañados. Y el Cordero, Cristo, los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él tiene un verdadero reino y va a traer su gobierno otra vez a esta tierra. Esto va a acontecer, o nos destruiríamos a nosotros mismos. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles sirvientes de Dios. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, esta gran falsa iglesia, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Distintas naciones que hablan distintas lenguas. Pensémoslo, pruébese estas cosas a sí mismo. Ahora vayamos al Apocalipsis 19, amigos. Vayamos a Apocalipsis 19, comenzando en el versículo 15. Notemos lo que dice Dios aquí. Y por supuesto esto es muy poderoso y muy significativo. Apocalipsis 19, comenzando en el versículo 15, donde habla del regreso de Cristo. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Va a regresar a esta tierra, las naciones de esta tierra, y Él las regirá con vara de hierro. Deberá regir a estos dictadores con poder. Un hombre con poder como Hitler o Mussolini y otros como ellos, con cargos en el sistema de este mundo, deben ser aplastados. Y el Dios omnipotente tiene poder y tendrán que entender ese poder. Eso es lo único que estos líderes de ISIS y los demás inicuos alrededor del mundo entenderán. Estos hombres obstinados y cabeza dura solo entienden una cosa, la fuerza avasalladora. Si uno intenta hablar con ellos o razonar, ya lo hemos visto. Los líderes intentaron hablarles y razonar y ellos no piensan y no van a pensar como pensamos nosotros. Tienen mentes de fieras salvajes. Dios describe a los reinos gentiles como animales salvajes en la Biblia. La gente no entiende, no les enseñaron de ese modo. Pero Él regresará como Rey de reyes y los regirá con vara de hierro, lo cual necesitarán al principio. Y Él les mostrará ese poder. Y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Finalmente Dios dirá, es suficiente. Y Cristo vendrá mientras muchos estarán inadvertidos, no conocen la verdad. Ustedes comienzan a entender, sin dudas, muchos de los que están escuchando el programa, y se dan cuenta que los tiempos se asemejan a los tiempos de Noé, antes del diluvio. Todos se vuelcan a la violencia, cada uno haciendo lo suyo. Vayamos a Génesis capítulo 6. Vayamos a Génesis capítulo 6, donde nos muestra esta forma de vida aquí mismo. Dice aquí en Génesis, en la Biblia, capítulo 6, versículo 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino de vida, sobre la tierra. Y Dios dijo, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Así que Dios va a tener que intervenir otra vez y sacudir a las naciones, sacudir a todas las naciones, y sacudir a toda la tierra, como nunca antes lo había hecho, para despertar a la gente, y van a llegar a entender que existe un verdadero Dios. Al acontecer estos eventos que anunciamos en este programa, uno tras otro, usted lo entenderá. Imagine las olas de absoluta violencia y las guerras alrededor de todo el mundo. Piensen en los incontables miles de seres sin hogar en Sudán, en Gaza, en Irak, en Siria y en todo el mundo. Piensen en las ciudades que quedaron en escombros. Piensen en los miles de niños que han perdido sus padres y sus madres y la continuación de las guerras del ser humano. Este mundo está enfermo. Como en los tiempos de Noé, Dios pronto dirá, es suficiente, y entonces retornará Jesús con impetuoso poder. Veamos ahora cómo es escrito en Isaías. Pasemos al libro de Isaías capítulo 66. Al culminar Dios aquí el libro de Isaías capítulo 66 versículo 15. Porque he aquí que el Eterno
vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, porque el Eterno juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Eterno serán multiplicados. Va a sacudir esta tierra otra vez como nunca fue sacudida. Las naciones pronto verán la gloria de Dios. Muy pronto verán el poder de Dios. El profeta Miqueas también explica esto. Vayamos ahora al libro de Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4 y comencemos a leer aquí en el versículo 1. Miqueas capítulo 4 versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos, el fin de este mundo, el fin de esta sociedad, los tiempos postreros donde estamos ahora, que el monte o reino de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes o de los otros reinos, y más alto que los collados, el gobierno de Dios finalmente prevalecerá, y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán, venid, y subamos al monte del Eterno y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Dios, Cristo en la tierra, nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley. Aquí en la tierra no tenían leyes de tráfico en aquel entonces. Está hablando de las leyes de Dios. Como todo el Antiguo Testamento y así también el Nuevo Testamento lo dicen, habla de las 10 leyes excelentes de Dios, que les dice a la humanidad cómo vivir, y que fueron rechazadas por América, Gran Bretaña, Canadá y el resto del mundo. Las han rechazado. Eran conocidas pero fueron rechazadas. Será el camino de vida de Sión, el verdadero gobierno de Dios. De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Dios los va a detener, y va a traer la paz. Y se sentará cada uno debajo de su vid. Así es, no habrá comunismo. Existirá la propiedad privada, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Dios lo va a hacer acontecer. El gobierno justo bajo Jesucristo es la única respuesta verdadera. Es lo único que resolverá nuestros problemas. Debemos entender, cuando el Nuevo Testamento habla de que Cristo predica el reino de Dios, esto se refiere por supuesto a que los 12 apóstoles gobernarán sobre las 12 tribus de Israel con 12 naciones. Es un gobierno verdadero, un gobierno que se establecerá sobre esta tierra durante las vidas de muchos de ustedes. Deben entenderlo. Debe estar preparado para esto. Usted debe actuar. Así que hemos preparado un folleto revelador que le permitirá comprender lo que se aproxima brevemente. Este folleto titulado 14 señales que anuncian el retorno de Cristo le dará los detalles del gobierno de Dios que se aproxima y cómo estará organizado. Comuníquese con nosotros ahora y solicite su copia gratuita, sin cargo ni obligación, de este vital folleto. Usted lo necesita. 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Solo pida el folleto del retorno de Cristo. Es todo lo que necesita. Comuníquese ahora. También puede requerirlo en nuestro sitio web, elmundodemañana.org, totalmente gratis. Y además puede encontrarnos en El Mundo de Mañana en Facebook y en Twitter. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Finalmente, amigos, pasemos a la inspirada descripción de este gobierno mundial revelado en el Salmo 72 en la Biblia.
Notemos el Salmo 72, y en realidad cuando uno lee esto se da cuenta que es un salmo de gobierno. Dios inspiró a que este salmo nos hable del próximo reino de Dios que será establecido. Salmo 72, versículo 1. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. El Dios Todopoderoso, Jesucristo como Rey de Reyes, juzgará al pobre con justicia. Un maravilloso reino será establecido que llevará esto a cabo. Y dice aquí en el versículo 8, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra, reinará sobre todo el mundo. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Cristo se aproxima, amigos, a esta tierra. Durante las vidas de la mayoría de ustedes, el Rey de Reyes traerá un gobierno justo. El reino de Dios se aproxima. El gobierno de Dios basado en los 10 mandamientos, que nos dice cómo amar a Dios, cómo amar a nuestro prójimo. La gente aprenderá a hacerlo, no solo a hablar de eso, porque Cristo estará aquí y sus santos estarán ahí, y usted puede estar entre ellos para enseñarle a la gente los caminos de Dios. Somos llamados a ser reyes y sacerdotes, como la Biblia lo dice muchas veces. Los verdaderos santos de Dios debemos aprender a superarnos, debemos aprender a estudiar este libro, a caminar con Dios, a entender lo que lo rodea. Es real, se viene un verdadero gobierno que traerá paz como nunca aconteció en la tierra hasta hoy. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Cristo estará con vida, estará en esta tierra, gobernará desde Jerusalén y regirá toda la tierra. Todo gobierno aprenderá a someterse a él, y les enseñará el camino de vida. Vivirá y se le dará el oro de Sebá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano. Dios bendecirá toda la tierra en todo sentido. Versículo 17. Será su nombre para siempre, y se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Finalmente aprenderán a amar al verdadero Cristo, a amar el camino de vida cuando aprendan cómo amar a su prójimo, cómo servirle, cómo guardar los mandamientos de Dios, cómo vivir por cada palabra de Dios. Y funcionará. Es un camino de vida que funciona. Trae la paz, trae júbilo, trae prosperidad. Bendito el eterno Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Amigos, encuéntrenos cada semana en El Mundo de Mañana. En este programa encontrará una preciosa información que no encontrará en ningún otro lugar. Richard Ames y yo le traeremos entendimiento de los eventos actuales y las apasionantes profecías del mundo de mañana. También los invitamos a escuchar a nuestros colegas Wallace Smith y Rod King, quienes les traerán perspectivas especiales de vitales temas bíblicos. Asegúrese de encontrarnos aquí mismo la próxima semana, a la misma hora. Nos vemos aquí mismo la próxima semana. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.